La brisa fresca de la mañana apenas comenzaba a disipar la tenue neblina sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un azul acerado. Eran las 5:30 y Ricardo Vargas ya estaba despierto. El canto madrugador de algún gallo vecino, desafiando la jungla de asfalto de Iztapalapa, era su alarma natural. Con 36 años, 2 hijos y una esposa que dependía de su salario, Ricardo era la personificación del trabajador mexicano. Esforzado, humilde y con una fe inquebrantable en que cada día traería una oportunidad para mejorar la vida de los suyos. Su rutina era un ritual. Café instantáneo caliente, un beso rápido en la frente de Elena, su esposa, y otro más suave en las mejillas de sus pequeños, Sofía y Mateo, aún dormidos. Luego, el bullicio de la avenida Ermita Iztapalapa lo engullía mientras caminaba hacia la estación del metro. La línea 8, dirección Garibaldi, era su trinchera. Los vagones, abarrotados incluso a esas horas, eran un microcosmos de la ciudad. Vendedores ambulantes ofreciendo desde dulces hasta audífonos pirata, músicos con guitarras desafinadas entonando corridos, y el murmullo constante de miles de vidas entrelazadas por la prisa. Ricardo siempre encontraba un pequeño hueco junto a la ventana, desde donde observaba la ciudad despertar, sus pensamientos enfocados en la jornada laboral que le esperaba en la planta de manufactura en Azcapotzalco. El sol, aún bajo, proyectaba sombras largas sobre los edificios descoloridos, y el aroma a pan dulce recién horneado se mezclaba con el de los gases de escape. Ricardo trabajaba en Metálicos del Centro, una empresa mediana que fabricaba estructuras y piezas metálicas para la construcción y la industria automotriz. No era el trabajo de sus sueños, pero era estable y decentemente remunerado, una bendición en un país donde la precariedad laboral acechaba. Su puesto, supervisor de logística y almacén en el turno matutino, lo había ganado a pulso en casi 10 años de servicio. Conocía cada tornillo, cada viga, cada palé y cada rincón del enorme almacén. Era un hombre de procesos, de orden, de anticipación. Gracias a su meticulosidad, los inventarios cuadraban, los envíos salían a tiempo y las líneas de producción nunca se quedaban sin material. Sus compañeros lo respetaban, lo veían como un pilar, un solucionador silencioso. Rico siempre tiene la respuesta, decían, y a él le llenaba de un orgullo discreto el reconocimiento tácito de su valía. Sin embargo, desde hacía unos meses, la atmósfera en el almacén se había vuelto densa, casi irrespirable, debido a la llegada de Armando Silva, el nuevo jefe de turno. Armando, conocido entre los empleados como el Bravo, un apodo que se ganó por su temperamento volátil y su afición a la confrontación, era un hombre corpulento, de voz grave y mirada inquisitiva. Venía de una empresa más pequeña y, según los rumores, había llegado a Metálicos del Centro con la tarea de modernizar y optimizar las operaciones. En realidad, parecía más interesado en imponer su autoridad a base de gritos y humillaciones públicas. Su método preferido era señalar errores mínimos frente a todo el equipo, magnificándolos hasta convertirlos en catástrofes. Su blanco favorito, inexplicablemente, era Ricardo. Quizás porque la eficiencia silenciosa de Ricardo, basada en el conocimiento profundo y la experiencia, hacía que su propia gestión, fundamentada en el ruido y la presión, pareciera menos efectiva, revelando sus carencias. El día que todo estalló fue un martes sofocante de mediados de julio. El calor en el almacén era insoportable y el aire acondicionado, como siempre, parecía estar en huelga. Tenían un pedido urgente para un cliente importante. Un lote de piezas especializadas que debían embarcarse esa misma tarde para llegar a Querétaro a primera hora del día siguiente. Ricardo había supervisado personalmente la carga, verificando cada caja, cada etiqueta. Todo parecía en orden. Pero alrededor de las 3 de la tarde, justo cuando los transportistas estaban a punto de sellar el último tráiler, Armando apareció, con su cara roja y los ojos saltones, el cuello de su camisa desabrochado y empapado en sudor, como si el calor externo justificara su ira interna. Vargas. Vargas, ven acá ahora mismo, tronó su voz, que se propagó por todo el almacén, silenciando el traqueteo de las máquinas y el murmullo de los trabajadores. Ricardo se acercó, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda, una premonición de lo que se avecinaba. Dime, Armando, ¿qué sucede?, preguntó, tratando de mantener la calma y el profesionalismo, aunque su pulso ya se aceleraba. Armando señaló un palé que contenía unas cuantas cajas apiladas, casi ocultas detrás de otras más grandes, como si las hubiera descubierto con una astucia sin igual.
¿Qué es esto, Vargas? ¿Me vas a decir que esto es lo que llamas orden? Estas piezas no van en el tráiler para Querétaro. Su dedo temblaba, apuntando acusadoramente. Ricardo revisó el palé rápidamente. Eran unas piezas pequeñas, de repuesto, que usualmente se enviaban por paquetería aparte porque no requerían la urgencia del lote principal. Era el procedimiento estándar, conocido y aprobado. No, Armando, esas son las refacciones de emergencia. Se envían por estafeta para llegar el jueves, como siempre. La orden principal ya está en el tráiler, lista para salir. ¿Cómo que no van, imbécil? ¿No ves que la orden de compra especifica pedido completo urgente? ¿Crees que somos adivinos para saber qué demonios son tus refacciones de emergencia y que no? Eres un inepto, Vargas, un inútil, siempre con tus procesos arcaicos y tus ideas de hace 10 años. Mira, por tu estupidez, vamos a retrasar la entrega a un cliente clave. El cliente quiere el pedido completo, no la mitad. ¿Entiendes? O tu cerebro ya no procesa más allá de lo básico. La voz de Armando se elevó, convirtiéndose en un bramido que resonaba en cada esquina. La humillación fue brutal, pública y despiadada. Las palabras de Armando, crudas y cargadas de desprecio, rebotaron en las paredes de metal y resonaron en los oídos de Ricardo. Más de 20 pares de ojos, entre operarios, montacarguistas y personal administrativo, estaban fijos en él, algunos con curiosidad, otros con pena. El silencio era sepulcral, solo roto por el zumbido de los motores lejanos y el propio palpitar de Ricardo. Sintió cómo el calor le subía al rostro, la sangre hirviendo en sus venas. Quería gritar, defenderse, explicar que estafeta era el procedimiento estándar para esas refacciones, acordado por la propia gerencia y registrado en los protocolos. Pero las palabras se le quedaron atragantadas en la garganta, secas e inservibles. Solo pudo apretar los puños y forzarse a bajar la mirada, sintiendo el peso de la vergüenza sobre sus hombros como una losa de hormigón. Su dignidad se hacía añicos en ese preciso instante. A ver, mueve esas cajas ahora mismo al tráiler. Y más te vale que no haya ni un solo error más hoy, Vargas, porque te juro que te vas a arrepentir de haber nacido, Armando concluyó, dando un manotazo a un estante cercano que resonó como un disparo, y marchándose tan estrepitosamente como había llegado, dejando un rastro de ira y desolación. Ricardo, con el corazón martilleándole en el pecho y el rostro aún encendido, se acercó al palé y comenzó a cargar las piezas. Ayudado por un par de compañeros que, con miradas de compasión y sin decir una palabra, intentaron aligerar el momento y el peso de su humillación. No hubo necesidad de explicar nada. Todos sabían que Armando se había excedido, que la situación no lo ameritaba y que Ricardo era la víctima de un abuso de poder injustificado. Pero el daño ya estaba hecho, la cicatriz emocional ya se había agravado. Los días siguientes fueron un infierno. Ricardo sentía que una nube negra lo seguía a todas partes, empañando cada aspecto de su vida. La confianza que tenía en sí mismo, construida con años de dedicación y esfuerzo, se había resquebrajado. En casa, Elena notó su mutismo, sus noches de insomnio, sus miradas perdidas. «Mi amor, ¿qué te pasa? Estás muy callado», le preguntó una noche, preocupada, mientras cenaban unos modestos sopes. Él solo murmuró algo sobre el estrés del trabajo, sin atreverse a confesar la humillación. No quería que ella, que tanto confiaba en su fortaleza y valía, lo viera débil, vencido. En el trabajo, sus compañeros, aunque solidarios, mantenían una distancia prudente. La sombra de Armando era demasiado grande, y el miedo a convertirse en el siguiente blanco era palpable. Ricardo se sentía vigilado, cada movimiento suyo, cada decisión, era susceptible de ser criticada y ridiculizada. Su productividad bajó ligeramente, no por falta de capacidad, sino por el miedo constante a cometer el más mínimo error que diera a Armando una nueva excusa para humillarlo. Ya no sentía la misma pasión por su labor. El almacén, antes su dominio, su reino de orden, ahora le parecía una jaula opresiva, un lugar donde su espíritu se marchitaba lentamente. Pero Ricardo Vargas no era un hombre de rendirse. La vergüenza y la ira se transformaron lentamente en una determinación fría y calculada. Una noche, mientras el insomnio lo consumía y el silencio de su hogar era el único testigo, se sentó en la pequeña mesa de su sala, un viejo cuaderno de espiral y un bolígrafo en mano. La lámpara de techo proyectaba una luz amarillenta sobre el papel. «Si Armando cree que soy un inútil, le voy a demostrar lo indispensable que soy», pensó con una claridad inesperada. Pero no de la forma en que él esperaba.
Su venganza no sería ruidosa ni inmediata, sería silenciosa, metódica y devastadora, como una corriente subterránea que socava los cimientos. Durante las semanas siguientes, Ricardo se dedicó a una labor minuciosa, casi obsesiva. Con la excusa de actualizar los procedimientos, una iniciativa que Armando, paradójicamente, había impulsado para demostrar su liderazgo y ganar puntos con la gerencia, comenzó a documentar absolutamente todo. Creó manuales detallados para cada proceso de inventario, recepción, despacho y almacenamiento, desde el manejo de la mercancía más pequeña hasta las estructuras más voluminosas. Hizo diagramas de flujo claros, listas de verificación exhaustivas para cada tipo de envío, protocolos de comunicación con proveedores y clientes, incluso un glosario de términos técnicos. Todo lo que antes estaba en su cabeza, o en una nota rápida en un post-it pegado a su escritorio, ahora estaba en papel y digitalizado en una rudimentaria hoja de cálculo de Excel que mantenía en un USB, lejos de miradas indiscretas. Era su legado, su mapa para el futuro. Además, con su habitual discreción, empezó a capacitar a sus compañeros más cercanos, aquellos en quienes confiaba y que lo apreciaban. A David, el montacarguista más experimentado, le explicó cómo optimizar rutas y espacios en el almacén, maximizando la eficiencia. A Lucía, la encargada de recepción, le mostró su sistema para cotejar rápidamente los albaranes y detectar discrepancias. Incluso a algunos operarios, les enseñó a usar el rudimentario sistema de gestión de inventarios que él mismo había adaptado y mantenido. Lo hizo de forma sutil, presentándolo como trabajo en equipo para mejorar la eficiencia del turno y transferencia de conocimientos, algo que Armando veía con buenos ojos, interpretándolo como una muestra de la cultura de excelencia que él mismo estaba inculcando con su liderazgo. Armando, demasiado ocupado en sus interminables reuniones, en microgestionar a otros o en su propia imagen, no percibió la red de conocimientos y la independencia que Ricardo tejía lentamente entre el equipo. Él solo veía a Ricardo trabajando arduamente, lo que le confirmaba que su mano dura estaba funcionando a la perfección. Mientras tanto, Ricardo también se movía en otro frente, explorando discretamente sus opciones. Había retomado contacto con excolegas y proveedores, tejiendo una red profesional. En una de esas conversaciones, un viejo conocido de la universidad, Ramiro, que ahora era gerente de operaciones en una empresa de logística más moderna y con mejor ambiente laboral en Tlalnepantla, le habló de una vacante para supervisor de almacén. La oferta era tentadora: mejor salario, prestaciones superiores y, lo más importante, una cultura de respeto y valoración al empleado que contrastaba brutalmente con la toxicidad de metálicos del centro. Ricardo envió su currículum. Pasó por varias entrevistas, demostrando no solo su experiencia sino también su capacidad de liderazgo, su enfoque en la mejora continua y su habilidad para trabajar en equipo. Finalmente, la oferta llegó. Era todo lo que había soñado. El 1 de septiembre, con una mezcla de alivio y tristeza por dejar atrás una década de su vida, Ricardo redactó su carta de renuncia. La entregó a Recursos Humanos y, por protocolo, a Armando. Armando la leyó con una expresión de asombro que rápidamente se tornó en desdén. Una mueca de falsa superioridad se dibujó en su rostro. Así que te vas, Vargas, y crees que eres irreemplazable. Nadie es irreemplazable aquí. La puerta es grande. De hecho, nos harás un favor. Menos problemas con tus ocurrencias, tus métodos anticuados. Su voz destilaba un falso desinterés, un intento burdo de ocultar su sorpresa y su inesperada victoria. Por dentro, se sentía victorioso, creyendo que había logrado sacar al hombre que en el fondo sentía que lo eclipsaba con su competencia. Solo espero que tengas la decencia de dejar todo en orden. Aunque conociéndote, dudo mucho que lo hagas, espetó, intentando una última estocada. Ricardo, por primera vez en meses, sonrió genuinamente, una sonrisa cargada de serenidad y una pizca de anticipación. Descuide, Armando. He documentado cada proceso, cada detalle. Y mis compañeros están más que capacitados para seguir adelante. Se sorprenderá. Esa última frase fue dicha con una calma tan profunda que desarmó a Armando, quien no pudo encontrar una respuesta. Los últimos 15 días de Ricardo fueron una transición fluida. Él explicó a sus compañeros que se iba por una mejor oportunidad, sin dar detalles de la toxicidad que lo había ahuyentado, manteniendo su discreción hasta el final. Ellos lo felicitaron sinceramente, aunque con cierta preocupación en sus rostros. Sabían lo que Ricardo significaba para la operación.
Antes de irse, entregó a Recursos Humanos y a su compañero David las carpetas con toda la documentación impresa y los archivos digitales en el USB. Aquí está todo, David. Cualquier duda, ya sabes, no dudes en revisar. Y cuida bien de esta gente, le dijo, con una mirada de camaradería. El día de su partida, el adiós fue emotivo. Sus compañeros le hicieron una pequeña despedida improvisada en la cafetería. Le regalaron una tarjeta firmada por todos y un termo para el café. Un gesto simple pero lleno de afecto. Armando, por supuesto, ni se apareció, demasiado engreído para despedir a alguien que consideraba un fracaso. Ricardo se despidió con una sensación agridulce, pero con la certeza inquebrantable de que había hecho lo correcto. La primera semana, sin Ricardo en Metálicos del Centro, fue relativamente tranquila. Armando se pavoneaba, dando órdenes a diestra y siniestra, sintiéndose el amo y señor absoluto del almacén. Ya verán cómo mejoramos sin el lastre de Vargas, proclamaba en las reuniones, su pecho inflado de orgullo. Sin embargo, la segunda semana, las cosas empezaron a descontrolarse de forma sutil, casi imperceptible al principio, pero con una inercia creciente. Un envío crucial para Monterrey se retrasó porque nadie sabía exactamente dónde estaban unas piezas especializadas que Ricardo siempre guardaba en un lugar específico, que no estaba en el mapa de almacén oficial. Luego, un conteo de inventario arrojó discrepancias enormes, un verdadero rompecabezas. El sistema de Excel que Ricardo había mantenido y que era la base para los reportes de producción y el monitoreo diario, no fue comprendido del todo por su sucesor provisional, un empleado joven y sin experiencia que se sentía abrumado. Las llamadas de los proveedores se multiplicaron, nadie sabía a quién contactar para ciertos pedidos urgentes, porque Ricardo era el único que manejaba esas relaciones de forma directa y eficiente, construidas a lo largo de los años. Armando, que antes solo tenía que supervisar y regañar, ahora se veía obligado a meter las manos en la operación, a ensuciarse. Pero él carecía del conocimiento profundo y la experiencia práctica que Ricardo tenía. Intentó aplicar sus métodos bruscos, pero el equipo, ya sin el pilar que Ricardo representaba, y resentido por el trato prepotente de Armando, se volvió menos cooperativo, renuente a ir más allá de sus funciones básicas. No lo sé, jefe, Ricardo era quien llevaba eso, era la respuesta más común, dicha con un tono que mezclaba impotencia y una secreta satisfacción. Los manuales de Ricardo, aunque detallados, no podían reemplazar años de intuición, experiencia y la capacidad de anticipación de un líder natural. Los problemas escalaron rápidamente, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Retrasos en las entregas, errores recurrentes en los pedidos, desabasto crítico de materiales en la línea de producción que paralizaba temporalmente las máquinas. Los clientes comenzaron a quejarse amargamente, algunos amenazando con rescindir contratos. El director de operaciones, el señor Morales, un hombre metódico, exigente y con años de experiencia en la industria, no tardó en notar la caída en picada de la eficiencia del almacén. Las explicaciones de Armando, que intentaba culpar a todos menos a sí mismo, sonaban huecas y contradictorias. Es que el equipo no pone de su parte, señor, o el sistema que dejó Vargas era obsoleto y por eso estamos batallando. Pero el señor Morales, que había visto la hoja de vida impecable de Ricardo y había escuchado los buenos comentarios sobre él antes de la llegada de Armando, empezó a atar cabos. Revisó los registros de productividad. Una caída dramática justo después de la renuncia de Ricardo. Habló con algunos trabajadores de confianza, quienes, con cautela pero con honestidad, le relataron los constantes abusos verbales de Armando y el ambiente tóxico que había generado. Ricardo era el que ponía orden, señor. Sabía todo, y el bravo bueno, él solo gritaba y no entendía cómo funcionaban las cosas de verdad, le dijo David, el montacarguista, con un nudo en la garganta. La imagen de Armando como el líder fuerte se desmoronaba. Era evidente que su gestión se basaba en el miedo y la presión, y que su optimización había consistido en desmantelar la estructura eficiente que Ricardo había construido a base de años de trabajo. Sin el hombre que hacía funcionar las cosas detrás de escena, Armando se quedó expuesto. No era un supervisor, era un capataz que dependía de la habilidad de otros para compensar sus propias deficiencias, un cascarón vacío. En menos de 2 meses, la situación se volvió insostenible. Metálicos del Centro perdió un contrato importante de $1 millón debido a un retraso catastrófico y una orden de producto equivocado que le costó miles en penalizaciones. El señor Morales llamó a Armando a su oficina,
La conversación fue corta y sin rodeos. Armando, los números hablan por sí solos. Desde la salida de Ricardo Vargas, este departamento es un caos. Sus reportes son inconsistentes, sus explicaciones vagas y el ambiente laboral es pésimo. Perdimos un contrato de 8 cifras y la confianza de clientes clave. Usted no es el líder que necesitamos. Su puesto queda vacante a partir de hoy, sin posibilidad de reincorporación. Armando intentó defenderse, balbuceando excusas patéticas sobre la falta de apoyo y el personal inepto, pero el señor Morales fue implacable. Ricardo Vargas le dejó todas las herramientas para que esto funcionara: manuales, procesos, personal capacitado. Pero usted, en lugar de apoyarse en eso, prefirió humillarlo y ahuyentarlo. Ahora se queda solo, Armando, absolutamente solo con su ineficacia y las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Ricardo prosperaba en su nuevo trabajo. El ambiente era de colaboración, sus ideas eran valoradas y se sentía respetado por sus superiores y compañeros. Las noches de insomnio eran un recuerdo lejano. Elena lo veía feliz y sus hijos, orgullosos de su padre. Un día recibió una llamada de David, su viejo compañero. «Oye, Rico, ¿te enteraste?». A Armando lo corrieron. «Y el señor Morales está preguntando por ti, por si estarías interesado en volver, pero ya como jefe de departamento, con un buen aumento y control total». Ricardo sonrió. Miró por la ventana de su nuevo cubículo, hacia el horizonte de la gran ciudad que se extendía ante él, majestuosa y llena de oportunidades. No había amargura en su corazón, solo una profunda satisfacción. Había demostrado su valía no con gritos, sino con trabajo, dignidad y una inteligencia silenciosa. Armando el Bravo se había quedado solo, ahogado en su propia soberbia y la inutilidad de su gestión, mientras Ricardo, el rico, humilde y competente, había encontrado su verdadero lugar. Un lugar donde su excelencia era, finalmente, reconocida y recompensada. La justicia a veces llegaba así, silenciosa, implacable y con un poder mayor que cualquier grito o humillación. Asterisco asterisco contajem de caracteres, asterisco asterisco 21.532.